La migración y la salud son fuente de políticas públicas. Para explicar esto, lo vamos a abordar desde el ciclo de políticas públicas y vemos, si bien es cíclico, vamos a tomar la definición del problema como el primer paso y definir el problema. Quiere decir no solamente reconocer que tenemos un problema de migrantes que están requiriendo servicios de salud y que no están satisfechos. Quiere decir cuántos son potencialmente beneficiados, cuántas personas en mi país, en el mundo, en mi región están en esa situación de haber querido accesar a servicios de salud y no haberlo conseguido, cuántos fallecen porque no fue eficaz su ingreso, cuántos fallecen porque no pudieron o nadie les contó las reglas del juego para acceder a servicios o porque no había cobertura para esa enfermedad, ¿no? Eso es definir el problema, magnificarlo y llegar a una situación en la cual yo pueda hablar de qué tan grande es el problema y de cuáles son las aristas que tengo que abordar mínimamente para decir que yo comprendo el problema, para poder explicarlo, para poderle decir a los actores esta es la fotografía de nuestro problema actual respecto a la migración y a la salud. Posteriormente, necesito voluntad política, necesito que alguien impulse una iniciativa de ley, una iniciativa de resolución, de decreto, de ordenamiento, que alguien que tenga esa potestad y esa facultad lo inserte en la agenda política. Y eso requiere mucho de voluntad. Si yo no consigo que alguien lo comprenda en la magnitud del problema que viene el paso 1, yo no logro una definición total. No logro que un congresista, una persona que puede impulsar leyes, una asociación civil, dependiendo de la legislación de cada país y de cómo se forman las leyes, si yo no logro visibilizarlo de ese modo y que realmente los tomadores de decisiones se den cuenta de que es un tema que debe ser abordado, muy probablemente se quede solamente en el diagnóstico, ¿no? Que es la definición del problema. Cuando yo decido hacer algo y lo impulso, es que yo lo estoy insertando en la agenda. Lo estoy estableciendo dentro de la agenda, como vemos en este paso, y entonces sí, procedo a formular la política. ¿Qué voy a hacer con los migrantes? ¿Qué les voy a atender? ¿Qué les voy a cubrir? ¿Cómo lo voy a financiar? ¿En dónde? ¿Cuáles son las reglas de juego y las reglas de acceso? Todo eso ya es la formulación propia de la política y decir cómo está diseñada y cómo va a funcionar, cómo la vamos a operacionalizar. Y luego pasamos a este paso, implementarla, que es otra cosa incluso pues más complicada, ¿no? Estos ciclos de políticas públicas pueden tardar muchísimo tiempo. Tan solo hacer un diagnóstico situacional, que es definir el problema, conseguir cómo logro que la sociedad, cómo logro que la política o los políticos lo consideren un problema de interés público para meterlo en la agenda. Luego, ¿cuánto me tardo en la elaboración de la política? Con todas las aristas, con todos los especialistas. Si va a ser algo que se va a volver ley, tiene que considerar absolutamente todos los aspectos y todos los enfoques. Y luego, ¿cuánto me tomo y con qué recursos lo voy a implementar? Porque puede estar ya muy bien, puede estar aprobada, pero luego la implementación se va a dar escalada, se va a dar generalizada. Tengo los actores suficientes o tengo el talento humano para impulsarla, para implementarla, para ya ponerla en marcha. Tengo los recursos económicos o me dijeron que sí, me dijeron que ya es ley, pero no me han dado presupuesto. Me aprobaron todo excepto la cuestión económica. Y al final evaluarla, ese aspecto ya ni siquiera lo tengo ahí tan marcado, porque eso puede tardar hasta 10 años. Y estamos hablando de problemas que tienen que resolverse en este momento. O sea, si yo tengo un migrante y en condición irregular, en condición ilegal, y requiere una cirugía, yo tengo que tomar una decisión. Tengo que decir cómo lo voy a atender, en dónde lo voy a atender y quién va a pagar por eso, mínimamente. Yo no me puedo esperar todo este ciclo de políticas públicas. Sin embargo, estructuralmente esto debe de cambiar. O sea, no me sirve de nada que me resuelva si yo no lo dejo como un antecedente o un precedente para la futura toma de decisiones. Entonces, la migración y la salud indiscutiblemente son fuente de política pública.